Shalom a todos, soy Elisheva y esto es Voz de Sesión Ministerio. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Daniel. Veremos el capítulo número 9, las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, la semana 70 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Elohim, el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahweh mi Elohim, e hice confesión diciendo: Ahora, Adón mi Elohim, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Bueno, aquí encontramos a Daniel que revisa las profecías dadas al profeta Jeremías por parte de Yahweh y vemos que el tiempo del exilio de Judá tenían que ser 70 años. Claro, tenemos que entender que en ese tiempo ya está reinando Darío, hijo de Asuero, así que la profecía de los 70 años, por lo que vimos en el capítulo 5, estaba a punto de cumplirse. Por esa razón, Daniel vuelve su rostro elogiando al cielo y le busca en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y pues empieza a realizar esta oración por todo el pueblo de Judá. Vemos que dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No podemos olvidar que la razón por la que Judá se encontraba en el exilio en este momento en la tierra de Babilonia como cautivos fue porque se apartaron de los mandamientos, estatutos y preceptos dados a Moisés, pero que fueron completamente estipulados por el Padre. Jeremías fue uno de los encargados de decir al pueblo que se volviese a los caminos correctos, pero a pesar de todas las advertencias, el pueblo siguió incurriendo en estos malos caminos. Por esta razón, se cumplió el castigo que ya el profeta Jeremías había dicho que vendría sobre el pueblo, que era que estuvieran 70 años en desolación. Cuando Daniel empieza a hacer esta oración de arrepentimiento y buscando la misericordia del Padre, encontramos una serie de definiciones muy interesantes, de palabras muy interesantes. Vemos que dice que han pecado, que han cometido iniquidad, han hecho impíamente, han sido rebeldes y se han apartado de los mandamientos y de las ordenanzas. Muchas veces no entendemos realmente el significado de pecar, de cometer iniquidad o de actuar impíamente. Y por esa razón, yo he colocado las definiciones para que podamos entender la profundidad de todo lo que Daniel está diciendo en este momento. Entendamos qué es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es maldad, impiedad o culpa. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si atendemos a la versión en griego antiguo de la Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el término anomía, que significa desprecio por las leyes, es decir, implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Elohim o de la ley. O sea que pecado es infringir la ley, romper la ley estipulada por el Padre, que está descrita desde Génesis hasta Deuteronomio, lo que en hebreo se llama Torah o en español instrucciones. E iniquidad es no sujetarse a la ley de Elohim o despreciar sus leyes, no tener un temor reverente hacia ellas y por lo tanto yo me sujeto a ellas porque te respeto a ti. Continuemos. ¿Qué es actuar impíamente? Para entender qué es actuar impíamente debemos comprender qué es un impío. Impío es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud de la piedad o la fe en Elohim. A su vez, se utiliza como sinónimo de hostil en cuanto a religioso y sagrado se refiere. Lo más importante de esta definición es que carece de virtud, de la virtud de fe en Elohim, carece de fe en Elohim. Si leemos Santiago podemos
ver que una fe sin obras es muerta. Por lo tanto, alguien puede demostrar que tiene fe en Elohim dependiendo de sus obras, dependiendo de la forma en que vive, que habla, que se relaciona con los demás y, bueno, la lista es larga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser un impío? ¿Qué es actuar impíamente? No demostrar con tus obras que tienes fe en Elohim. O sea, no respetas lo que es sagrado, lo que ha dicho es perpetuo, eterno, para siempre. ¿Qué es ser rebelde? Proverbios 17:11. El rebelde, perdón, no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Qué es el mal? La maldad o el pecado moral es cualquier falta de conformidad con la ley moral de Elohim, y es la causa de la existencia de la maldad física o natural. La maldad moral entró en el mundo con la desobediencia de Adán y Eva. Con esta definición podemos entender que hay diferentes grados de maldad, pero la que engloba a todo es que es la maldad moral. Ya hemos entendido por los videos anteriores que solamente hay una moral perfecta, una moral por la que debemos regirnos, y es la que nuestro Elohim, santo, todopoderoso y perfecto, ha dicho esto es lo bueno y esto es lo malo. Y a través de ello uno puede juzgar. Entonces, la maldad moral o el pecado entra cuando no estamos conformes con la ley de Elohim y actuamos pues a nuestro arbitrio, a lo que consideramos que es bueno y malo, alejándonos de lo que él ya ha estipulado. Si os podéis fijar en todo lo que hemos leído, todo lo que es impiedad, rebeldía, maldad, pecado, todo lleva al mismo punto, romper la ley, no estar conforme con la ley del Padre y por lo tanto vivir a tu manera. Por esa razón quiero que leamos el texto nuevamente, pero en vez de poner impiedad, pecado, etcétera, vamos a poner las definiciones en el texto para que encontremos una mayor profundidad. Y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos infringido la ley, hemos rechazado la ley, hemos sido hostiles con lo sagrado y no hemos sido conformes con tu ley. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En resumen, lo que Daniel está diciendo aquí es perdónanos por haber roto el pacto que tú realizaste con nosotros. Perdónanos por no guardar todo aquello que tú nos estipulaste para que nuestra vida fuese de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Daniel está pidiendo perdón por haber dejado la Torá. Si lo llevamos a nuestros días, estamos viendo una época semejante. El pueblo de Israel está disperso entre muchas naciones, mucho pueblo ha podido volver a Israel, han hecho aliyá, como es el término en hebreo, pero realmente ni siquiera la vida allí es como el Padre la había estipulado en un principio para Israel. No viven en seguridad, no viven en completa paz, sino que hay conflictos constantes que se repiten, que se mantienen y que no van a cesar hasta que el Padre venga y que de hecho van a ir en aumento hasta que nuestro Adón, nuestro Mashiach, Yeshua, vuelva. Por esa razón, vemos lo mismo que está viviendo Daniel. Debemos volver nuestro rostro hacia nuestro Elohim con ayuno, arrepentimiento, ceniza, cilicio, diciendo, hemos pecado, ten misericordia de nosotros, porque el único que ha actuado de manera correcta en esta alianza entre el pueblo de Israel y el Padre ha sido el Padre. Continúa Daniel con la oración. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Elohim, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Bueno, aquí seguimos, ¿no? Cuando leéis en la Biblia, nuestra la confusión de rostro es un sinónimo de nuestra es la vergüenza, de todo lo que hemos hecho de todo lo que estamos viviendo es por culpa nuestra, porque la justicia solamente pertenece al Todopoderoso y lo que él estipuló como justicia, el pueblo de Judá
lo dejó de un lado, se rebelaron en contra de Yahweh y no obedecieron a su Elohim, y tampoco escucharon a los profetas que él envió para que volviesen a los caminos. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición del juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, por el contrario pecamos. Deuteronomio 28 es uno de los capítulos que habla de las maldiciones por causa de la desobediencia. Entonces, cuando leemos aquí la maldición del juramento que está escrito en la ley de Moisés, es haciendo referencia a las bendiciones que recaen sobre el pueblo se hacen lo bueno y a las maldiciones que recaen se hacen lo malo. En este caso rompió en la ley, viene maldición y Daniel está aquí corroborando que así mismo fue, que se cumplió todo lo que estaba descrito. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, teniendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén conforme está escrito en la de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Aquí hay un punto muy interesante y es el entender la verdad del Padre. Hay mucha gente que no comprende la vigencia de toda la palabra, no pueden ver las profundidades, no pueden ver la figura de nuestra don Yeshua desde el principio de la creación del mundo. Y realmente hay gente que está esperando esa revelación, pero aún no le llega. Lo que pueda entender muchas veces que, pues nada, no es verdad, ¿no? Si el Padre a mí no me lo dice, es que no es cierto. Pero aquí podemos ver cómo Daniel dice que no imploraban el favor de Yahweh para entender la verdad. Toda aquella persona que quiera realmente comprender lo que está escrito en la palabra, no tan solo por lo que los demás digan, sino por revelación personal, porque es algo completamente justo, cierto, algo de valorar, porque solamente hay un Elohim, solamente hay un Espíritu Santo y tiene que ser igual en todos. Entonces, cuando una persona dice no comprenderlo porque el Padre aún no se lo ha revelado, a pesar de que ha orado, es porque realmente no ha implorado el favor de Yahweh para que entienda la verdad. Cuando uno hace lo que hizo Daniel, Padre, vengo a buscarte en ayuno, en arrepentimiento sincero, en cilicio, en ceniza, porque necesito comprender tu verdad, necesito que me expliques todas estas dudas que están surgiendo en mí, si realmente todo está vigente, todo hay que guardarlo, muéstramelo a mí, el Padre lo va a mostrar, lo va a revelar, porque solamente hay un Elohim y no es un Elohim de confusión, sino que al contrario, Él, por su gran misericordia y su gran justicia, escucha ese ruego del pueblo implorando su favor. Entonces, si realmente lo hacemos con un corazón contrito y humillado, buscando su palabra, buscando su verdad, buscando su revelación, la revelación llegará como le llegó a Daniel en unos versículos que estamos a punto de leer. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Adón nuestro Elohim, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Adón, conforme a todos tus actos de justicia, aparte se hará tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y todo el pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Elohim nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario solado por amor del Adón. Inclina, oh Elohim mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, porque no tenían ninguna, habían roto todo lo que el Padre consideraba justo, sino en tus muchas misericordias. Hasta hoy en día, la razón por la que el Padre nos sigue sosteniendo día tras día, por el cual respiramos, nos levantamos y seguimos luchando día tras día, es por sus muchas misericordias, no por ninguna justicia que nosotros podamos hacer, porque realmente no hay justicia humana. Oye, Adón, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Elohim mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hasta aquí llega lo que es la oración de
de Daniel por el pueblo del Padre. Y si habéis tenido la oportunidad de leer Nehemías capítulo 1, veis que son oraciones muy parecidas. Nehemías fue uno de los que se levantó después del exilio de Judá para pues reparar lo que es el muro de Jerusalén y toda la ciudad en sí. Y pues bueno, vemos que la oración que él hace al principio del libro de Nehemías, al principio de toda esta restauración, es pidiendo perdón por todos los pecados del pueblo. Y bueno, yo con todo esto, yo no en nuestros días, creo que hasta hoy en día debemos seguir intercediendo por todo el pueblo de Israel. Tenemos el sacrificio de Yahshua, sí, pero tenemos que seguir rogando misericordia sobre el pueblo, que el Padre perdone nuestra rebelión, nuestro pecado, y que permita abrir los ojos de todos sus hermanos del pueblo de Israel, que aún están dormidos en sus pecados, en su día a día, sin poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Así que el Padre tenga misericordia sobre nosotros, el pueblo de Israel, y que pueda pues seguir despertando a su pueblo, a todos los gentiles extranjeros que van a unirse al pueblo de Israel, a abrazar el pacto y abrazar al único Mesías que hay. Entramos pues en lo que se podría decir profundo del capítulo, la profecía de las 70 semanas. Antes de comenzar, me gustaría aclarar una cosa. Para esa profecía también existen dos teorías, de las cuales solamente hay una que realmente puede ser posible. La primera teoría dice que la profecía de las 70 semanas de Daniel, que realmente en mi opinión debería llamarse de las 70 semanas de Israel, porque es una profecía para la nación, ya se cumplió, esa primera teoría que ya no es para nuestros tiempos. Y la segunda teoría, que es la que yo voy a enseñar porque es la que realmente tiene base bíblica, dice que todavía no se ha cumplido, sino que falta un poquito, 7 años de la profecía en cumplirse. Vamos a verlo, despacito. Otra cosa que me gustaría recalcar es que para explicar esta profecía voy a estar hablando de dos versiones bíblicas. ¿Qué quiero decir con esto? Traducciones. Las que todos solemos conocer o tener en casa es la King James o Reina Valera 1960 o Dios habla hoy. Hay muchas versiones, pero vamos a estar viendo Reina Valera. Y bueno, yo realmente creo que en todas las versiones la Biblia se puede entender, tiene el mismo significado, que hay malas interpretaciones, pero por los seres humanos, más no por la escritura. Y creo que hay una versión que es muy fiel a lo que estaba escrito en hebreo y en arameo, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Sobre todo el libro de Daniel encontramos ambos idiomas en este libro, un capítulo en hebreo, otro en arameo. Tenemos una versión que se llama la versión Kadosh Israelita Mesiánica, que podéis conseguir online, como es la versión Reina Valera, como la podéis conseguir en físico, como una Biblia pues normal. Y bueno, pues la escribió un hombre directamente del hebreo y de arameo al español, sin cambiar absolutamente nada, ningún tipo de interpretación incorrecta, sino simplemente lo que estaba escrito. Por esa razón, voy a estar tratando las dos versiones, porque creo que con la versión escrita directamente del hebreo y arameo al español, hay más facilidad para poder comprender esta profecía. Daniel 9, del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim por el monte santo de mi Elohim. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que debe venir destruirá la ciudad y santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Es mucho más fácil de entender de lo que puede parecer. Bien, estamos hablando de una profecía de 70 semanas. 70 semanas, ok, fácil de entender. Ahora, si lo leemos al principio, vamos a ver un punto muy interesante. 70 semanas de años, cosa que en esta versión no aparece, pero muchos que han utilizado eruditos de la Biblia concuerdan en un punto que son 70 semanas de años, pero en la versión israelita mesiánica, Kadosh israelita mesiánica, podéis encontrar que pone entre paréntesis 70 semanas de años. Ya veremos cómo calcular este asunto. Entonces, esta profecía duraría este tiempo, 70 semanas de años, y esta profecía estaba dada sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad santa, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Solo con este versículo ya podemos entender que la primera teoría que dice que esta profecía ya se cumplió y que no es relevante para nuestros días es errónea. ¿Por qué? Porque dice que cuando se cumpla esta profecía, ya en Israel y en Jerusalén tiene que haber santidad, tiene que haber justicia perdurable, tiene que haber sido ungido el santo de los santos y ya no puede haber iniquidad. Hasta hoy en día en Israel hay iniquidad, no hay santidad, hay pecado, no se ha ungido a Yeshua y de hecho la injusticia aumenta y aumenta la prevaricación día tras día en la ciudad santa. Por lo tanto, si la profecía dice que llegaría a su punto final cuando ya Israel estuviese purificada y a Israel no se ha purificado todavía, eso quiere decir que la profecía aún sigue contando. Con esto claro, vamos a entender desde qué momento empieza a contar la profecía. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas de años y 62 semanas de años. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémoslo así. Tenemos una carrera. El pistoletazo para comenzar es con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Muy bien, así comienza. Ahora, ¿cómo podemos calcular cuántos años duraría esta profecía? Podemos simplemente multiplicarlo, pero tenemos un versículo que hasta nos ayuda a saber cómo podemos calcularlo. Leámoslo en Levítico 25, 8 dice: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, o sea, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 semanas. Es decir, que 7 semanas de años son 49 años. Entonces, 70 semanas de años es 70 por 7. Eso quiere decir 490 años. ¿Cuánto tiempo duraría esta profecía desde que dan la orden para restaurar y edificar? 490 años. Entonces, volvamos para atrás. Leemos: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, comienza la cuenta, hasta el Mesías príncipe, Yeshua, habrá 7 semanas de años y 62 semanas de años. 7 por 7, que son 7 semanas de años, son 49 años. Y 62 semanas de años es 62 por 7, 464 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando leemos en la escritura, desde la orden para edificar Jerusalén, que comienza la cuenta de la profecía, hasta Yeshua, habrán en total 483 años. Ok, fácil de entender. Que dice: se edificará la plaza del muro en tiempos angustiosos. Y después de estas 62 semanas, o sea, a los 483 años, se quitará la vida a Yeshua, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que debe venir va a destruir la ciudad de Jerusalén y santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Ahora, para restaurar Jerusalén existieron varios edictos porque pues el pueblo de Israel no tenía la autoridad ni la autonomía para hacer nada en esos tiempos, así que debemos averiguar
¿Con qué edicto comienza la cuenta? Si hay 4, ¿qué edicto es? Bueno, si pausas el video vais a poder ver los edictos anteriores, podéis comprobar en la escritura, pero yo voy a hablar directamente del cuarto edicto que fue dado a Nehemías, y ese es el edicto que nos interesa. ¿Por qué? Porque si vamos atrás dice orden para restaurar y edificar Jerusalén. Tanto el edicto dado a Esdras, que fue el primero, por Ciro, luego por Darío y luego por Artajerjes a Esdras, se le da la orden para reconstruir el templo. Mas no dice lo que acabamos de leer, para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso es un dato muy interesante, porque con ese dato podemos saber de qué edicto estamos hablando, del cuarto y último edicto, dado por Artajerjes a Nehemías en el capítulo número 2, y se le dio para un viaje seguro, un permiso, y provisiones para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y las murallas, lo que leímos, restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, a partir de ese cuarto edicto comienza la cuenta de los 490 años sobre Israel para quitar el pecado, la iniquidad y se unja a Yeshua como santo de los santos. Si volvemos un poco para atrás, leemos que comienza la cuenta con este edicto dado por Artajerjes a Nehemías, y que hasta la muerte de Yeshua habrían en total 483 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo pasamos a semanas, hasta la muerte de Yeshua se cumplieron, bueno, y un poquito más, se cumplieron 69 semanas de las 70 semanas de años determinadas sobre Israel para que se quite el pecado, la prevaricación, la iniquidad y pueda venir Yeshua y reinar. Ok, fácil de entender. Ahora, hay muchos eruditos, estudios impresionantes que han hecho, que se han encargado de ver las diferencias entre el calendario hebreo, el calendario grecorromano y muchos calendarios más. Han hecho muchísimas cuentas con las fases de las lunas y han podido demostrar que efectivamente el cuarto edicto dado Artajerjes en el año 445 antes de Mashiach hasta la muerte de Mashiach, pasando los años y los tiempos al calendario hebreo, porque es el que realmente nos interesa para poder comprender la escritura, pueden dar hasta la fecha exacta y efectivamente pasaron 483 años, como decía la profecía, porque efectivamente el Padre no se equivoca y todo lo que está escrito aquí es veraz y es importante profundizar en ello y entenderlo. Pero realmente creo que si me pongo a hablar de todo ello, el estudio puede durar horas y puede ser un poco más complicado porque tocamos muchos términos en hebreo, pasarlos al español, el tema de los calendarios, de las fases lunares. Para mucha gente es complicado. Por esta razón me propuse encontrar un punto que fuese fácil de explicar para que la gente pues dijese, wow, efectivamente así fue. Creo que todo depende del mes en el calendario hebreo. ¿Por qué? Si entendemos que el edicto, la cuenta regresiva para que se cumpla la profecía comienza con el cuarto edicto dado a Nehemías, debemos entender en qué mes fue. ¿Por qué? Lo podemos leer en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8, si queréis podéis parar el video y leerlo, pero haciendo un resumen es básicamente cuando Nehemías consigue el permiso de Artajerjes para ir a Jerusalén y a Israel a reconstruir el muro, las ciudades, la muralla. Pero aquí lo que más nos interesa es que el edicto, el permiso, le fue dado en el mes de Nisan. Porque eso es muy importante. El mes de Nisan es el primer mes del año en el calendario hebreo. No es diciembre, no es septiembre, no es en Yom Teruah, como muchos llaman Rosh Hashanah, ni es en el 31 de diciembre. No, no, es en Nisan. Nisan, llevando a nuestro calendario, cae entre marzo o abril. En Éxodo podemos leer que el Padre dijo, este será el primer mes del año. Ahora, en hebreo, este mes recibe dos nombres, Nisan o Aviv. ¿Por qué este dato es interesante? Porque hemos leído que la cuenta de esta profecía comienza con el edicto que sucedió en Nisan y que 483 años después, en la misma época, debía morir el Mesías, para poder decir, wow, lo que dijo Daniel, que le dijo Gabriel, que por supuesto fue mensaje del Padre, era verdad. ¿En qué mes murió el Mesías? Es la siguiente pregunta que me planteé. Esto lo podemos saber teniendo en cuenta el calendario bíblico con los Moedim, que es en español citas,
donde tenemos las fiestas bíblicas escritas en Levítico 23. Aquí podemos ver la importancia y la vigencia de las fiestas. ¿Por qué? La primera fiesta que se celebra cuando comienza el año hebreo es la fiesta de Pesaj y después viene panes sin levadura. La fiesta de Pesaj se celebra en el primer mes, que recibe en hebreo el nombre de Nisan o Abib, dependiendo de cómo lo quieras llamar. ¿Y qué ocurre? Yeshua murió porque era el Cordero Perfecto en la fiesta de Pesaj. En el primer día, en el sacrificio, en el día de cuando iba a comenzar Pesaj, Yeshua muere sacrificado. Y eso solamente puede ocurrir en el primer mes del año, que recibe el nombre de Nisan o Abib. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente con el mes ya podemos entender que efectivamente lo que Daniel estaba diciendo era cierto. Entonces, lo he puesto aquí porque sé que una imagen muchas veces ayuda más que tantas palabras y muchas veces nos liamos. Y por esta razón he puesto esta imagen. Entonces, explicándola un poco, encontramos aquí 69 semanas. De aquí encontramos una semana, que es lo que realmente falta por cumplirse, como vamos a ver. En total, tenemos 70 semanas de años. Esto quiere decir 490 años, de los cuales 483 se han cumplido. ¿Cómo podemos saberlo? Todo comienza con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, con el cuarto edicto dado a Nehemías por Artajerjes, y luego pasan 483 años y dice que se le quitaría la vida al Mesías. Y efectivamente así ocurrió. En el mes de Nisan, 483 años antes, Nehemías recibe la orden para edificar a Jerusalén y en el mes de Nisan o Abib, sigue siendo el mismo mes, muere el Mesías, entendiendo así que 69 semanas se habían cumplido. Por lo que hemos leído, dice que 7 semanas de años y 62 semanas de años. Si lo sumamos, 69 semanas de años se cumplirían hasta el tiempo del Mesías. Esto quiere decir que ya se cumplió, porque Yeshua no va a volver a sacrificarse otra vez, no, volverá para reinar. Entonces podemos comprender que esto ya ocurrió. Muy bien, continuemos un poco más. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta aquí, que estoy marcando con verde, hasta aquí se cumplieron las 69 semanas, por así decirlo. 483 años de los 490. ¿Qué quiere decir esto? Que de la profecía faltan 7 años por cumplirse. Vamos a analizarlo. Esto quiere decir que si realmente esto ocurrió, un príncipe tuvo que levantarse, destruir Jerusalén, el santuario, y pues guerra y mucho dolor para el pueblo. Efectivamente, así fue. Vamos a leerlo con Fabio Sabino Vespasiano o Tito. Vamos a llamarlo Tito porque era el título que todo el mundo le daba y es el más cortito. En el 66 después de Mashiach, la población judía se rebeló en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano dominaba en ese momento. 4 años después, el 70, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, reconquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo. Ahora, si habéis estudiado un poco de historia, tenéis un poco de conocimiento acerca de quién fue Tito, muchos me dirían, a ver, pero es que Tito no era un príncipe, Tito era pues como una especie de jefe militar que se encargó de echar todo esto para adelante, ¿no? Y leemos que dice el pueblo de un príncipe. En la versión Kadosh dice lo mismo, el pueblo de un príncipe que debe venir a destruir la ciudad y el lugar Kadosh, o sea, Jerusalén, pero este fin será con inundación y la desolación será decretada hasta el fin de la guerra, cuando es lugar Kadosh y la ciudad, Jerusalén y el templo. Ahora, Tito, después de destruir Jerusalén y el segundo templo, como hemos leído anteriormente, regresó a Roma, donde fue asociado al poder junto a su padre. Aunque Vespasiano y Tito, Vespasiano también era el nombre de su padre, y Tito, ejercieron un poder compartido, Tito destacó siempre en su faceta militar, se encargó de ello. Pero leamos esto. Seutonio, un cronista, le describió como princeps atque etiam tutor impedei,
que significa príncipe y también guardián del imperio. Ya lo estudiaremos más adelante en el capítulo 11, pero muchos de ellos, dependiendo de sus conquistas, de su poder, recibían títulos. En este caso, él recibió el título de guardián del imperio y de príncipe. Como decía la escritura, que Jerusalén y el segundo templo, reconstruido por todos los que podemos encontrar, Nehemías, Esdras, serían destruidos por este príncipe, que recibe el nombre de Fabio Sabino Vespasiano o Tito. Muy bien. Ahora, esto también lo profetizó Yeshua cuando estaba a punto de ser crucificado, cuando ya le quedaba poco. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba diciendo básicamente lo que ya había dicho Daniel, que vendría Tito, destruiría Jerusalén, el templo, y de allí comienza la siguiente dispersión del pueblo de Judá entre todas las naciones, y más adelante pudieron volver hace 74 años a la tierra de Israel, la mal llamada Palestina, que es tierra de Israel, tierra del pueblo. Entonces, todo esto confirma que realmente fue Fabio Sabino Vespasiano quien pues cumplió esta parte de la profecía. Ahora, leamos un momento en la versión Reina Valera el versículo que nos queda por comprender, que es el 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es versión Reina Valera, y esto es lo que aún no se ha cumplido. Podríamos decir que hasta el tiempo de Tito, que se encargó, cuando dice hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, hasta allí llega 69 semanas de las 70 semanas de la profecía. Se puede decir que la cuenta atrás se congeló en ese momento y que dependiendo de en qué tiempo nos encontremos y determinadas cosas que tienen que pasar, podremos saber si ya ha vuelto a ir a empezar a contar o si no. Vamos a leerlo ahora en la versión K2 porque creo que ayuda muchísimo a entender. Dice, él hará un pacto firme con muchos por una semana de años, 7 años. Por la mitad de la semana, es decir, cuando hayan pasado 3 años y medio de los 7 años, quitará el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Hay mucha gente que dice, esto también se cumplió. Yo diría que no. ¿Por qué? Hay gente que dice, esto se cumplió con Tito. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a haber una abominación que va a estar puesta en el ala del templo. Tito directamente destruyó el templo, así que no se pudo poner ninguna abominación porque no había templo. Y que estaría por, o sea, que su reinado, por así decirlo, serían 7 años, pero que los 3 primeros años y medio de los 7 años estaría haciendo contrataciones y que a los 3 años y medio, la segunda mitad de esa semana, quitaría el continuo sacrificio, la ofrenda de grano y en el área del templo pondría una abominación. Cuando en el capítulo 8 ya vimos cuál fue la primera abominación con Antíoco Epífanes, que fue el altar que puso al dios Zeus y bueno, todo lo que hicieron en el templo, que lo puse en el libro de los Macabeos, que fueron muchísimas cosas, aberraciones, pero había un templo para hacerlo. Si decimos que esto lo cumplió Tito, pues hay una especie de confusión y de dudas, porque no había templo para hacer ningún tipo de abominación ni de desolación hasta que viniese la destrucción sobre este desolador. Entonces, esto aún no se ha cumplido. Además, lo podemos ver con Yeshua cuando dijo, cuando veáis la abominación desoladora, hablando de los tiempos del fin, del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Elohim creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y el Señor, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora, ¿por qué este versículo es importante? Porque otra gente opina que esto se cumplió no con Tito, sino con Antíoco Epífanes, como ya leímos, porque debemos entender que Antíoco Epífanes y todo lo que vivió Israel fue después de Daniel. Entonces uno diría, bueno, pues estaba profetizando acerca de Antíoco. Pero ya vemos que no. ¿Por qué? Porque Yeshua hace referencia a la abominación desoladora que habla el profeta Daniel. Y Yeshua estuvo, como podéis ver en el estudio de Hanukkah, en la fiesta de la dedicación, que es en español Hanukkah, de la rededicación, y básicamente esto ocurrió antes de Yeshua. Entonces Yeshua no puede estar haciendo referencia de lo que Daniel dijo, hablando de algo que ya ocurrió, cuando está hablando de un futuro, del tiempo del fin. Entonces cuando dice la abominación desoladora del profeta Daniel puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces huyan porque lo que viene es algo que no se ha visto nunca antes. Ya hemos estudiado Hanukkah, un tiempo muy duro, la Inquisición, un tiempo muy duro, el Holocausto, un tiempo muy duro, la persecución que viven los apóstoles, un tiempo muy duro, no había libertad para nada, pero Yeshua está diciendo que estamos a punto de llegar a otro nivel con una persona que no fue Tito, con una persona que no fue Antíoco, sino que va a ser la versión 2.0 de todos los malvados que se han levantado en contra de Israel, reunidos en un solo cuerpo. El demonio mismo metido dentro de él. ¿De quién estoy hablando? Del anti-Mashiach. ¿Qué quiero decir con esto? Que este último versículo que encontramos de la Biblia Kadosh y de Reina Valera, haciendo referencia a la última semana de años, 7 años de la profecía que aún no se han cumplido, están hablando del anti-Mesías, del anticristo, del anti-Mashiach, que aún no se ha pronunciado. Dice que va a estar 7 años reinando, por así decirlo. Se levanta esta persona y bueno, empieza a hacer pactos con muchos, pactos firmes con muchos. Cuando empecemos a ver eso, ojito con esa persona, quizás podría ser. Y cuando ya han pasado la primera mitad, es decir, 3 años y medio, cuando queden 3 años y medio para que se cumpla la profecía, se levantará, va a quitar el continuo sacrificio, la ofrenda de grano, y sobre el ala del templo va a colocar una abominación asquerosa que no sabemos qué es, pero teniendo en cuenta que Yahshua dice puesto donde no debe estar, quizás sea un objeto, quizás sea algo de adoración a culto que no, pues, no tiene nada que ver con nosotros. Y va a continuar allí hasta que la destrucción sea derramada sobre ese desolador que se tiene que levantar, que aún no se ha levantado. ¿Ok? Entonces, leamos Apocalipsis 13. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Entonces, en Apocalipsis 13, que también se habla mucho de anti-Mashiach, se habla de una imagen, de una imagen, de una imagen. Quizás sea eso lo que puede estar en el templo como abominación desoladora. Aquí vemos el gráfico otra vez y vamos a volver a comprender todo lo que está aquí descrito. Entonces, lo que estoy poniendo en verde, todo esto, es lo que ya se cumplió, porque ya se dio una orden para restaurar Jerusalén, ya hubo un Mesías, murió, ya hubo un Tito que se levantó, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, por lo cual el pueblo de Judá estuvo disperso entre las naciones y ahora tienen tierra otra vez, pero muchos siguen dispersos. Y lo que falta es esta última semana de años. ¿Cuándo comienza a contar esa última semana de años, esos últimos 7 años? Cuando se levante alguien, no sabemos quién, empiece a hacer pactos con muchos y a la mitad de la semana, cuando queden 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación, quite el continuo sacrificio y ponga una abominación desoladora en el templo. Como dice Yahshua, puesta donde no debe estar. Quita el continuo sacrificio, la ofrenda de grano y pondrá
algo asqueroso. ¿Y cuándo acaban estos 3 años y medio? Cuando la destrucción, que ya está decretada sobre ese hombre, venga. Y allí se cumplirán las 70 semanas de años, porque vendrá el Mesías, reinará, limpiará Jerusalén, limpiará Israel, se ungirá al Santo de los Santos como rey y reinará eternamente y para siempre. Y hasta aquí llega la enseñanza de hoy, Daniel capítulo 9. Esperamos que haya sido de bendición, que se haya podido comprender. Si tenéis cualquier duda, abajo encontráis el link con nuestro correo. Por si tenéis cualquier duda, intentaremos contestar lo antes posible. Y pues bueno, que tengáis una buena semana. Shalom.